Regresamos con el internacionalista Emilio Figueredo. Él además es profesor en cátedras de Derecho Internacional, tiene un portal, analítica.com, y ha abordado en los últimos días especialmente lo que él llama el quiebre de la política internacional de Venezuela, una situación que está cambiando la forma como ven a nuestro país. ¿Cómo se percibe Venezuela en estos días según su punto de vista, de acuerdo a las evidencias que han enviado inclusive gobiernos de países aliados y parlamentos de países aliados? Bueno, definitivamente ha habido un quiebre entre cómo manejó el difunto presidente las relaciones internacionales, que claro, tuvo una gran ventaja de tener como 10 años de aumento de los precios del petróleo, lo cual le daba la posibilidad de hacer una petropolítica. Y logró vender la imagen de una especie de nuevo Robin Hood internacional. Pero en los últimos 3 años para acá, la caída de la imagen venezolana ha sido precipitosa. Lo hemos visto en los parlamentos de Brasil, en la Cámara Baja, lo hemos visto en Paraguay, en Uruguay, en Colombia. Una de las torpezas más grandes que pudo haber cometido el régimen actual fue el no haber permitido que los 3 expresidentes visitaran a Leopoldo López. Si lo hubieran permitido que visitara, no había argumento, más bien dieron una imagen terrible internacional cuando se ve al presidente Pastrana agarrado por cada brazo por un guardia nacional. Es decir, yo diría que yo no sé quién los asesora, pero quien los asesora en esa materia definitivamente tiene un desconocimiento total de cómo se mueven las relaciones internacionales. Además, hoy en día la internacional socialista, la internacional demócrata cristiana, todos están respaldando hacia una visión de que Venezuela está mal, de que Venezuela se está violando los derechos humanos, de que Venezuela requiere un cambio, de que Venezuela está transitando el camino de lo que era una democracia plebiscitaria en la época de Chávez a un régimen que está con una deriva francamente no solamente autoritaria, sino, vamos a decirlo claramente, la palabra hay que decirlo, una deriva dictatorial, y donde prácticamente la disidencia es condenada, la disidencia es frenada, y donde simplemente están demostrando una faceta que yo creo que era olvidada en América Latina, que era la de la dictadura del Cono Sur. Se está actuando con la misma doctrina de la seguridad nacional que se aplicó con las consecuencias terribles que tuvo eso en Uruguay, en Argentina, en Chile y en Brasil. Bueno, esa dictadura fue un extremo, hubo 30.000 desapariciones en Argentina, sí. 3.000 y pico en Chile, documentadas. Claro, estoy diciendo que están transitando el camino. ¿Hay ese riesgo? Bueno, estamos viendo cuántos muertos ha habido en el último año. ¿Cuántos estudiantes han sido detenidos con régimen de presentación? ¿Cuántos medios han sido cerrados? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una democracia abierta o estamos hablando de un régimen que está perdiendo rumbo y que está abandonando inclusive el camino que transitó el padre de esta revolución, que si bien iba hacia esa dirección, pero sabía manejar la mano izquierda y la mano derecha? En este momento estamos viendo el caso como si fuera un toro ciego que está embistiendo contra un toro ciego y enfurecido que está invirtiendo sin darse cuenta de las consecuencias internacionales que, si bien tardan, están empezando a alimentarse cada vez más. No solamente la Unión Europea, no solamente es Canadá, no solamente es Estados Unidos, son muchos países sudamericanos, inclusive un hombre que ha sido tan prudente con Venezuela como es el presidente Santos de Colombia, bueno, habló claramente de solicitar la libertad de Leopoldo López. ¿Y ese cambio de percepción usted cree que podría propiciar algún cambio político en Venezuela? Es difícil saberlo porque yo creo que lo que está en riesgo para la gente que está en el vértice del poder en este momento es tan grande que yo me imagino que la estrategia es la fuga hacia adelante. Es decir, estoy llevando un punto, pero evidentemente llega un momento que es insostenible. Cuando estamos hablando en estos días de a cuánto se ha disparado el dólar paralelo, qué está sucediendo, el abastecimiento sigue siendo tan crítico. O sea, los fundamentales, como le dijo Clinton al presidente Bush, stupid es la economía. La economía es insostenible y no tienen los recursos, ni tienen los financiamientos, ni tienen la forma como enderezar esta circunstancia. En consecuencia, lo único inteligente que pueden hacer es efectivamente
abrir un verdadero proceso de diálogo. Pero un proceso de diálogo no es un diálogo como el monólogo que hubo antes, porque un diálogo, para que se realice, tiene que tener primero unos mediadores confiables. Quiere decir, si hay uno de los de UNASUR que va con ellos, tiene que haber otro de una posición contraria y el tercero tiene que ser un neutro. Segundo, un diálogo no puede ser en Miraflores, como tampoco podría ser en la sede de un partido de oposición. Posiblemente tendría que ser un sitio neutro, se me ocurre la Anunciatura, por decir así. O sea, y con una agenda previa discutida en la cual una condición sine qua non es la libertad de los presos políticos. Si no hay libertad de presos políticos, ¿qué tipo de diálogo puede hacer? ¿Y cuál es la razón del diálogo? Que esto no lo puede resolver ni la oposición sola, ni el gobierno solo. O sea, aquí no queda más recurso que para enfrentar la dimensión de la crisis económica, social, moral y política del país, que tiene que haber una concertación entre fuerzas que están hoy enfrentadas, pero que tienen que encontrar un terreno mínimo de entendimiento para poder construir una base. Como decía recientemente el nuncio, decía, hay que aprender el perdón. O sea, si no hay perdón, no hay posibilidad de reconciliación. Ahora, perdón no significa impunidad para aquellos que hayan violado los derechos humanos o para aquellos que hayan cometido faltas graves. Pero hay que construir. Eso fue lo que pasó en Polonia, eso fue lo que pasó en Checoslovaquia, eso fue lo que pasó en Sudáfrica, eso fue lo que pasó en Alemania Oriental, eso fue lo que pasó en la antigua Unión Soviética. Es decir, los procesos de transición de regímenes como este pasan necesariamente por un acomodo entre las fuerzas que entran y las fuerzas que salen. ¿Cómo fue el caso en República Dominicana? ¿Quién fue el que hizo la transición en República Dominicana? Era presidente. Ahora, doctor, pero el gobierno de Venezuela insiste en que es víctima de una campaña interna e internacional y que además lo que ha hecho es defender la soberanía y un mundo multipolar. Bueno, yo a la prueba me remito cómo defendió la soberanía con Guyana. Y en segundo lugar, esa tesis de la guerra internacional no se la creen ni siquiera la mayoría de los de ellos. Vean las encuestas son clarísimas. Yo creo que están dando literalmente patadas de ahogado. Y lo que no entienden y lo que no tienen quizás el talento político para hacerlo es que este es el momento de sentarse a negociar una solución razonable cuando se habla de una transición es un proceso en el cual ambas partes discuten. En el caso de Polonia, que es el más interesante, hubo todo el movimiento de solidaridad y Walesa. Pero ¿cuál fue la transición? La transición fue un gobierno presidido por un presidente que no tenía poder, por un hombre de solidaridad que no era Walesa, pero el que tenía el primer ministro, que tenía el control de Polonia, era el general Jaruzelski, secretario general del Partido Comunista. Esa transición duró un año. Al año, Jaruzelski renunció, vino a elecciones generales y ganó Walesa. Es decir, las transiciones se construyen, pero se construyen no es que yo te impongo o el otro te impone, sino que tú tienes que negociar un proceso inteligente para superar en qué, no en beneficio de la oposición o del gobierno, sino en beneficio de los venezolanos, del venezolano común. Lo que está padeciendo el venezolano común no tiene comparación. Cuando se dice que el salario mínimo nuestro es el de los más altos, ¿quién consigue $1 a 6.30? O sea, el barómetro, el factor de medición es el cambio libre. En consecuencia, ¿por qué se están yendo los profesores universitarios venezolanos al Ecuador? Porque le están pagando $5.000. ¿Cuánto ganan aquí? $150. Sí, es un buen punto. Entonces eso es lo que hay que entender. Y eso tienen que entenderlo. No me importa que seas chavista o no chavista, lo que somos venezolanos. Y los venezolanos tienen que encontrar, más allá de la rabia, más allá del odio, más allá de todo lo que se ha sembrado, buscar un camino como se hizo en Sudáfrica, como se hizo en otros sitios, porque si no, este país no es viable. De eso me gustaría conversar más al regreso de esta pausa. Vamos a unos cortos mensajes y regresamos con más de Análisis Venezolano. Nuestro invitado de hoy, Emilio Figueredo, internacionalista y ex diplomático. ¿No tienes crédito? ¿Tienes mal crédito? Los aprobamos a todos, sin Social Security. Tenemos tu tipo de vehículo.
Síguenos en Facebook. Llámanos o visítanos. No te arrepentirás. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.